Ok, de dónde venimos es básicamente un modelo de sistema público que se estableció a mediados del siglo pasado. Fue un modelo que se extendió en distintos países, tenía origen en Europa, pero básicamente era una arquitectura en la cual los aportes iban a un fondo común, no a una cuenta individual. Es decir, uno no era propiedad del ahorro, sino del fondo. O sea, por ley se establecía cuánto era el porcentaje de cotización y también por ley se definía cuál es el porcentaje de los beneficios. Y en ese parámetro existía una incoherencia financiera porque las tasas de aporte individualmente eran menores a los beneficios que contenía la ley para cada persona. Entonces, en la medida que pasaba el tiempo, el modelo iba madurando, más personas alcanzaban pensión de vejez y por lo tanto empezaba a generar una presión de exceso de gasto materializado porque el beneficio era superior a los aportes individualmente. En otras palabras, el modelo tenía de origen una falla en su lógica financiera y por lo tanto, si se dejaba que pasara más tiempo, eso iba a generar un hoyo más grande, o sea, un déficit que no se iba a poder soportar. De hecho, cuando se hizo la reforma en el año 98, ya en ese momento el déficit era de más de 60% del PIB, que se iba a trasladar a las cuentas del gobierno. Eso es básicamente el modelo. ¿Y ahora cómo estamos? O sea, ¿cuál fue la transición entre venir de ese sistema de reparto y ahora que pues ha cambiado? Sí, en efecto, en el año 98 se tomó la decisión de evitar que ese sangramiento de exceso de beneficios con los aportes siguiera más tiempo y lo que se hizo fue un modelo de transición, o sea, crear un nuevo modelo que se le ha llamado de capitalización o de cuenta individual. Y la transición es porque todos los que quedaron en el sistema viejo, que era aquellos institutos de LIS e INPEP que administraban pensiones, el LIS eran los trabajadores privados, el INPEP los trabajadores públicos. Entonces eran dos modelos con la misma filosofía de reparto. Entonces eso lo que se hizo es, del año 98 ya nadie más se prohibió afiliarse a esos institutos viejos. Solo se podía afiliar un nuevo trabajador al sistema que administraron las AFP. Entonces, el problema es que como todos los jóvenes menores de 36 años se pasaron al nuevo sistema por ley. Y otro grupo se le dio la oportunidad de optar a uno u otro modelo. Los que tenían más de 36 años, en ese momento del 98, hasta su edad de 50 mujeres y 55 hombres. Ahora, yo creo que la problemática que estamos viendo, o que hemos visto en los últimos días, es que el gobierno le está metiendo mano al fondo de los trabajadores. Sí. Digamos, antes cuando era el sistema de reparto, era un sistema público, que el gobierno era el que manejaba prácticamente toda la bolsa. Sí, todo el fondo. Todo el fondo. Ahora que se cambia, cada uno de los trabajadores es que tiene un fondo, una cuenta individual, según lo que tú nos comentabas. Y entonces ahora el gobierno lo que hace es meterle la mano a cada cuenta de cada trabajador. O sea, ahí anda de bolsa en bolsa sacándole el pisto, lo acumula, paga gasto corriente, me imagino. No sé si pagará algún otro tipo de obligación, y al que nos jode es a nosotros. Pero puedo decir, jode, vea, sí, no hay problema, démosle. Pues yo te lo digo porque yo tengo 39 años. Y el año pasado, antepasado fue que hicieron a partir de enero del año 23. Del 23. No nos permitieron sacar a nosotros, que podíamos sacar un adelanto. Yo, para serte sincero, o sea, tengo mis dudas de que si voy a poder ver ese ahorro o no una vez pensionado, pero pues yo creo que la gente tiene que empezar a entender por qué nos tiene que importar el tema de pensiones, porque no es un tema exclusivo de los economistas o que la oposición, no, sino que porque a todos los jóvenes nos tiene que preocupar. Bueno, los jóvenes y no tan jóvenes como uno, pues, pero sí, a ver, todo parte del origen de que los sistemas públicos
las tasas de aportes individualmente eran menores a los beneficios. Entonces eso creaba un hoyo individual. Se dejó correr ese modelo por más de 30 años y eso creó un gran hoyo, ese déficit. Y en otras palabras, se fueron comiendo el ahorro de los institutos públicos, a tal punto que cuando se hizo la separación, a partir del año 2001, ya no tenían ahorro ninguno de los dos institutos. Me refiero a ahorro para pagar pensiones del ISSSTE e INPEP. Y los nuevos cotizantes de la AFP sí fueron construyendo un ahorro, a tal punto que en este año ya supera los 13,000 millones de dólares el fondo acumulado de todo ese esfuerzo individual. Y la idea es que el ahorro de cada uno que está en su cuenta, más los rendimientos, le permita financiar su pensión a futuro. Esa es la arquitectura básica del modelo. Entonces, el gobierno, el problema que tiene no es con los privados o el nuevo sistema, sino que con los institutos viejos. Y esa es la transición. O sea, ¿cómo pagarle las pensiones si ya se comieron el ahorro cuando fue gestión pública del sistema de reparto? ¿Cuál fue lo que es lo que se está haciendo? Se emiten títulos de deuda, o sea, una obligación por ley se emite un título y se dice, de estos fondos de los trabajadores privados quedan obligados a invertirlos en este título, o sea, agarran el dinero. Eso es lo que se ha estado haciendo, pero la reforma que más hizo obligó a esa inversión en títulos de deuda para financiar pensiones de los institutos viejos, pero además le quitó el límite, es decir, antes el límite era 45%. De la recaudación no se puede invertir más del 45%. Hoy es sin límite, o sea, puede ser el 100%. Y lo otro es que también el año pasado, el año 2023, se emitieron o se tomó fondos del sistema de ahorro privado triangulando, o sea, el Banco Hipotecario emitió títulos y los fondos de pensiones compraron. Después el Banco Hipotecario, con ese dinero que levantó más de 500 millones, compró deuda del gobierno, que ahí es para gastos corrientes, lo que sea. Lo mismo pasó con otro fondo que se emitieron unos títulos en bolsa, compró el fondo privado, pero ese fondo era para financiar al gobierno. Entonces, se ha estado tomando dinero directamente del fondo para pagar las cuentas de pensiones de los institutos viejos y triangulando para pasarle dinero al gobierno. Eso es lo que que genera un prejuicio. ¿Por qué? Porque en la medida que eso vaya continuando, se corre el riesgo de que en algún momento se agote el dinero que está en el fondo de ahorro de los trabajadores. De hecho, ya si uno suma esas inversiones en títulos para pagar pensiones de los institutos, más las inversiones voluntarias en deuda del gobierno, ya el porcentaje de lo que está invertido del fondo en deuda del gobierno es del 80%. De los 13,000 millones, el 80% está invertido en el gobierno. Sí, más de 10,000 millones de dólares está en títulos de esos para financiar las pensiones de los institutos viejos o deuda de Hacienda. ¿Y qué pasaría si el gobierno no paga? Varias cosas. Lo primero es que eso ya no es una hipótesis, porque con la reforma que hizo la administración Bukele, decidió no pagar 8,397 millones de dólares, que era antes de la reforma, todos esos títulos que se utilizaron para financiar los institutos de ISSSTE e INPEP. Sumaban 8,397 millones de dólares. La decisión fue no pagar capital e intereses por 4 años por medio de una operación de canje de esos títulos. Entonces ya no es una amenaza, ya ocurrió, ya es un impago. ¿Eso en qué perjudica al fondo? Que de manera material, por año, nos recibe cerca de 500 millones de dólares de rendimientos. Entonces el fondo no va a crecer tanto como debería hacerlo. Yo creo que todo esto es lo importante que la gente... Tema de pensiones es bien difícil comprender. Es un tema que es bien engorroso. Pero principalmente yo creo que lo más importante que la gente que nos está viendo hoy
que nos está escuchando, que entiendan por qué se tienen que preocupar. Yo sé que no somos muchos los que somos o que podemos aspirar a una pensión. Hay mucha gente que le hace falta esa oportunidad, porque quieras o no, una pensión es una oportunidad que se da gracias a tu empleo durante mucho tiempo. Y hay muchos en este país que no tienen empleo, pero los que tienen se deberían de preocupar, principalmente las nuevas generaciones, de por qué las cosas tienen que cambiar en El Salvador, por qué se tiene que manejar de mejor forma los recursos, en este caso los recursos de los trabajadores, que están dejando de ganar simple y sencillamente porque el gobierno les ha metido mano y no les ha querido pagar. Sí. Pero bueno, Rafa, palabras de cierre. Sí, mira, yo creo que solo quiero rescatar un elemento de lo que tú apuntaste al final. La reforma también del presidente Bukele hizo otro perjuicio contra los trabajadores y la población en general. ¿Por qué? Porque se puso a repartir dinero. Por ejemplo, el aumento del 30% de las pensiones para los institutos viejos, que por cierto tienen tasas de pensión más o menos de entre el 60 y 70% de su pensión respecto de su salario. Entonces ya eran altas esas pensiones y les aumentó el 30%. Y no hay aporte de ese grupo, y son más de 55,000 los beneficiados. No hay aporte de ese grupo ni tampoco del gobierno. Entonces, ¿de dónde se está agarrando el dinero? Se está agarrando de los trabajadores actuales, de los jóvenes. Entonces, ¿el riesgo cuál es? Que de esa manera, cuando ellos se retiren, no va a existir el ahorro, va a existir deuda del gobierno. Y eso solo se puede pagar con impuestos o recortando gastos. Y si es con impuestos o en general, en ambos casos sería un sacrificio incluso de los trabajadores informales y los pobres contra el grupo privilegiado que toma pensión, que como tú indicabas, de las ahorita pensionados o que tienen seguridad social de pensiones, solamente es menos del 30% de la población que trabaja. O sea, todo el sector formal, que es el 70%, no tiene seguridad. Los pobres ni se diga. Entonces, ya de entrada es un grupo privilegiado que se le han aumentado los beneficios sin aportes de ellos ni del Estado, a costa del sistema privado de ahorro. O sea, hay injusticias más allá del tema del impago. Rafa, yo creo que nos queda este tema pendiente para un siguiente episodio del podcast. Sabemos que es algo bastante importante y pues agradecerte nuevamente por estar aquí con nosotros en el podcast. Aquí estamos. Un gusto y saludos a todos los amigos.